Viene con su mismo manual, viene su misma tabla. Usted me preguntó hace ratito si tiene sus propias tablas para hacer los cálculos. Obviamente que sí, aquí está, justamente este equipo. Para el modelo P8523 está todo, ahí están las tablas. Está todo. Yo tengo de otro modelo. Este es el inicial y final de este lado. Exactamente, y eso lo tiene justamente los ratios que te da esta tabla. Ahí estamos en un ejemplo cómo se obtiene esto. ¿Ya? Entonces, una vez que ya cargaste el filtro, ya empiezas a hacer los ajustes del cronómetro. Ya un colaborador tuyo, un chúcaro, ya tiene que estar midiendo los niveles de parámetros meteorológicos, cómo está en el escenario donde tú vas a hacer el monitoreo, cómo está el comportamiento de los vientos, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros por hora están los vientos? ¿Hacia dónde está el viento? Podemos ver cómo se cargan los filtros, cómo se sacan los filtros. Es tan simple que es como comer un sanguchito que hace rato comiste. Entonces, y vas tomando lectura de todo lo que es mediciones meteorológicas y cronómetro. Aquí ahora arrancamos ya para el monitoreo. Y para ello tiene que tener listo tu formato. ¿Ya? El formato de campo, les sugiero que es similar a esto. Ahí está. Ese formato de campo todos ustedes deben hacerlo. ¿Ya? Muy simple. Un formatito que yo lo diseñé para efectos ya de campo. Más simple. Formato de campo, estación. Por ejemplo, he visto unos ejemplos de puesto estación C2 o estación C5. Estación 8. ¿Qué tipo de equipo estás utilizando? Las características del equipo. ¿Qué marca? ¿Qué serie? ¿Qué modelo? ¿Te das cuenta? Ah, lo que dice acá el colega es cierto. O sea, tú tienes que ver con qué tipo de equipo estás trabajando. Luego, la ubicación de la estación. ¿Dónde es? Cerro Verde, Cobriza, Antamina, y exactamente en qué parte de la mina estás. Ahí están sus coordenadas UTM. Si tú tienes un GPS o GPS, con mayor precisión te está dando tus coordenadas UTM, ¿cierto? Altitud, donde tú te encuentras, 3.500, 4.500 en el mar o 5.500, mira todos los valores que te das. Y luego una parte ya operativa, muy simple, ¿no? Hora de inicio, ya vamos a empezar a monitorear 8 en punto de la mañana. Por protocolo, 24 horas. Hora final, también 8 de la mañana, pero del día siguiente. Tiempo, 1.400 minutos, 24 horas. Ya está. Mira, ya tú vas llenando tu tablita ya automáticamente en campo. Después necesitamos presión inicial. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo calculo que genera la presión? Tienes tu barómetro, pues. Hay equipos que ya tienen su barómetro. Si no lo tienes, tienes que tener un barómetro. Por ejemplo, los famosos PM25, esos equipos vienen con todo, ¿no? Internamente, es una maravilla. O sea, ese equipo ya tiene todo. Pero si no tienes todo, en adición, hay proveedores que venden estos equipos con sistemas de estación meteorológica aparte. ¿No? ¿Han visto en las fotos que te las mostré? El Jaibo y al costado está su estación meteorológica, que es un trípode. Ese trípode que hace encontrar un termihidrómetro, un barómetro, vas a encontrar también un anemómetro. ¿Para qué sirve el anemómetro? Velocidad de viento. Velocidad de vientos. Después vas a tener inclusive una brújula de alta precisión. ¿Para qué? Para la dirección de los vientos. Generalmente una brújula azimutal, o sea, las 360 grados, y ahí con precisión te dando cuál es el elemento. O sea, con todos esos equipos, adicional a esto, está garantizando un buen monitoreo. Tomas entonces tu presión inicial, la atmosférica, y lo llamas presión inicial, o el T-A1 le llamas. Luego, temperatura ambiental inicial. O sea, cuando empieza a arrancar, puede ser 20 grados centígrados,
o en zona sierra, en una época de frío, de repente 8 grados, en Puno, de repente menos 2 grados, qué sé yo. Y luego, importante en esto, el delta P1 o el delta HP1, le llaman. El delta presión 1 o el delta H, también que lo puede llamar. ¿Qué es la famosa presión diferencial en pulgada de agua? Esto está en inch, pulgada de agua. Ojo, esta altura es tomando como punto de referencia el 0. Si tiene el 0, la variación más 2, de acá también va a ser menos 2. O sea, el delta H sería 4. 4. Ya, no va a ser solamente el 2, es el total, la sumatoria. O sea, está el desnivel de agua. Entonces, valores iniciales, ya tomaste. Y los valores finales, al día siguiente, justo cuando acaba. Idem. Doctor, disculpe. Sí. Acá el delta de hecho no se estrella. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 10.5 y 10. ¿No sería el delta de hecho? La variación fue. Ese es delta de hecho. La variación fue, claro. Pues cuando empieza a arrancar, es la que medimos. No, pero generalmente cuando tú tienes acá en 0, Claro, pero va a haber un desnivel de agua. Así es. Claro, esa es lo que tienes que tomar. Esa es la total. No solamente es el valor negativo, tienes el valor negativo positivo. Que es total. Así es. Es la altura, ¿no? La altura, La diferencia, ¿no? es la diferencia. Eso me refiero. Idéntico tomas para finalizar. Y luego haces ya los promedios. Los promedios. El Senami también en el día toma promedios. El promedio del día fue tanto en temperatura como en relativo. Bien simple. Esto también tenemos el peso del filtro inicial, ya viene el laboratorio. Por eso cuando tú ves una mina, se supone que ya tienes varios filtros previamente pesados, ¿cierto? Tienes que llevar unas condiciones bastante seguras, ¿no? Porque la humedad también puede afectar al filtro. El laboratorio te entrega sellado ya todo eso. Sellado, tiene que ser sellado, sí, sí. Aunque también dice, hay ya actualmente filtros higroscópicos, ¿no? Sí, Hidrofóbicos, ya no Higroscópicos. necesita ya. Claro, que ya no se necesita. no captan la humedad. Luego, tienes el peso final. ¿Eso lo haces en campo o en laboratorio? Laboratorio. En laboratorio, pues. Y tienes por diferencia el peso ya de lo que has captado. Y para llegar a la concentración, no es simplemente la división así abiertamente. Cuidado, para lograr la concentración es por las tablas. Manejo de tablas. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos ya nuestro... El problema es que yo no lo veo, por ejemplo, como es transparente. Este tiene diferencia de... 9 pulgadas. Claro, lo ideal, como vuelvo a repetir, es ponerle el cero. Así es. Ese es lo ideal. Y ya, entonces, instalas, colocas acá. Ahí, abrimos. No, porque como vamos a colocar el filtro, tiene que ser todo, desde abajo, desde abajo. Esto no, desde abajo. El de acá. Todo. Toda la Todo. no, de, No, este se pone de acá nomás, doctor. Sí, no, este No, hay que todo sacarlo todito y de acá lo levantamos para Ajá. ver si También acá- pues, claro. De acá nomás se pone. Esto se saca, esto se saca y... Ya, perfecto, no hay problema. decís que A saca. ver, sácalo. Es un poco complicado, ¿eh? Sí. Se saca esto y ahí se pone el filtro. Ya está. Igual. Este es el soporte. Sácalo un ratito, sácalo un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Este es un
estaba calibrado y cuando se descalibró. Por favor. Se prende con chico. Con la mano no. Pinzas, guantes. No, pero el protocolo. No, hay uno que hemos usado ya. Eso es lo que se está utilizando para hacer. La parte áspera se pone arriba. Este de acá no sé qué manejo. Este para caudal, ¿no? ¿Tú cómo es? ¿Con Aries o con tu mapita? Nosotros, nosotros medimos cuando este es constante, quiere decir que no ha habido mucha variación de flujo. Cuando hay trazos así un poco ásperos, ha habido variación de flujo. Y ahí tiene que ser más o menos 7% como si el doctor. Bien, caballero. Tiene que Entonces, ser una menor vez que ya al tienes... permíteme. Ya hemos colocado el filtro ya, doctor. ¿Ya lo sacaste el filtro? No, ya hemos colocado ya. Ahí está. Por ejemplo, nosotros no hemos seguido el protocolo, cómo se carga el filtro, ¿no? Lo agarras la mano, no tiene guantes para nada, no tienes pinza, el primer problema. Ahora, tú no colocas directamente el filtro así, es una manera totalmente equivocada de colocar el filtro así. El filtro ya tiene que estar en el mismo bastidor, ya tiene que sacar el bastidor, ya el bastidor que está ahí tiene que sacarlo y colocarlo todo el bastidor acá, eso viene de laboratorio, ¿me entiendes? De tal manera que en el campo de frente, colocas el filtro, ya colocas su bastidor, porque si no, ya ese el filtro que así pesa el laboratorio, ya tiene problemas. Entonces ese formato viene pegado, ¿no? Todo el bastidor viene acá, justamente estos pernos negros que tienes, es para esto. Ya, de tal manera que tú te vas así a cualquier mina. Ya, pero si tú tienes varios monitoreos, evidentemente los filtros de recarga tendrán que estar en una bolsa plástica, una especie, digamos, de un tipo cartapacio sólido, de tal manera que no se me doblen los filtros, y tener tu guante prácticamente de látex. Tampoco vas a usar un guante de banana, pues, con banana que vas a hacer, guante de látex, ¿cierto? Y tus pinzas, ¿ok? De tal manera vas a tener que recargar el campo, salvo que tengas varios de estos, ¿no? Sería interesante. Entonces, una vez que ya colocaste el filtro, ya estamos prácticamente ya para dar inicio al monitoreo. Entonces, ya recargué, ya está listo y ya llenaste tus valores y arrancas el monitoreo. Simplemente, ¿en qué consiste? En encender el equipo, ya está, encender el equipo, ¿cierto? Ya, acá tienes mangueras, estas mangueritas tienes que ir colocándolo. Uno, está. Este es.
doctor. Tenemos que tener otro enchufe, dos triple de esto. Sí, las cajas son conectados. Ya, ahí, sí, tiene razón. Sí, no, cuando lo vean aquí. Esta manera. Y es así, ¿ves? Arriba, arriba. Esto es muy importante, este tipo de supresor de pico, preciso para el campo, porque tiene un protector, una tapa, para casos de lluvias. Sí, sí. Una vez que tienes ya todo enchufado, todos los accesorios, las mangueras, simplemente es encender el equipo y automáticamente la máquina empieza a captar los PPDs en las 24 horas, digamos, del monitoreo, ¿cierto? Cada equipo realmente va variando de acuerdo al modelo. Así es, exacto. Ya está. Listo, ahí sería entonces ya el equipo prácticamente para empezar a funcionar. Una vez que ya encendió, automáticamente acá el delta H inicial. ¿Ya? Cuando ya empieza, acá el delta H ya sería este acá. Ya sería la primera lectura, delta H inicial. Desde acá. Y luego, de 24 horas, el delta H2, la media, y con estos datos ingresas a la tabla que tienes acá del equipo. ¿No? Y para eso, ¿qué cosas nos necesitas? Simplemente usar 3 elementos básicos: el ratio de presión, el caudal actual y el caudal estándar. Una vez que tiene que ser el caudal actual y el caudal estándar, ya tienes el volumen estándar de las 24 horas. Y una vez que tienes volumen estándar de las 24 horas, simplemente ¿qué cosa es? Peso entre volumen. El peso final, que vas a tener acá, entre el volumen estándar. Entonces, esta tabla, al final, ¿qué es lo que te va a dar? El volumen estándar. Y para calcular el volumen estándar, fíjense, son como 5 fórmulas que tiene que calcular. 5 fórmulas. Ahorita vamos a hacer ejemplo. Miren, señores, siguiente ejemplo. Ahí está.
Listo. Un poquito más acá para que vaya a ver. No, no, ahí no vas. Conecta, un poquito, corre un poco para que vean la tabla. Ahí va, nada. Listo, ya. Préndelo, por favor, préndelo. Importantísimo. Será, por supuesto, hay que cerrarlo, señores. Por supuesto que sí, esto está mal, hay que cerrarlo antes. Primero hay que ponerle las... por supuesto, ¿dónde está el bastidor? Tiene que colocarlo con todas las de ley. Yo estoy aprendiendo un nuevo método. Simplemente el bastidor. Ya se perdió, creo. No, el bastidor. Una vez que ya colocaste con todo el... recién sacas la tapa. Esa tapa es corrediza, ¿cierto? Corrediza. Permíteme. Entonces, una tapa corrediza o simplemente con presión, ¿cierto? Y ya está. Colocas el bastidor encimita, por favor, que encaje justo al filtro. Señores, ahí el ajuste debe ser adecuado. Si tú no lo ajustas de forma adecuada, va a haber fugas. O sea, todo el bastidor tiene que estar ajustado adecuadamente. Y tienes 4 pernos en cada esquina, de tal manera que está en ajuste adecuado. Porque he visto, por ejemplo, en unas estaciones que eso simplemente lo colocan y no lo ajustan. Pucha, olvídate, la fuga es terrible. Entonces no puede pasar esas cosas. Una vez que ya colocaste, mediste tus parámetros meteorológicos iniciales, señores, simplemente tapamos acá la campana. Falta la malla, por supuesto. Para las arañas, abejas, moscas. Exactamente. Todo lo que no es objetivo del monitoreo. Listo. Ya, claro. Ahí está. Mi trabajo de tesis, por ejemplo, ha sido usar equipos anteriores a esto en Lima para hacer todo lo que es parámetro plomo en parque automotor. Importantísimo el trabajo de campo. Luego tapamos ya está y cerramos en todos sus costados como todo esto. ¿Listo? Ya está. Encendemos, por favor, señorita. Eso es básico, caballeros. Cuando tú vas a encender el equipo, es porque todo ya está adecuadamente conectado. Tu tabla de campo, ejemplo, así. Equipo Crespi, marca Pitch, serie 28566, modelo, ahí está el estudio técnico del modelo. ¿Dónde lo he ubicado este equipo? En la unidad de Chancao, Quebrada de Chancao. Esta tabla real, esto lo he hecho en la mina Cerro Verde, una de las minas que se está cumpliendo todos los estándares de calidad ambiental, muy buena. Entonces, una vez que tienes esto, había calculado mi presión y hora de inicio, 9:50 de la mañana. Miren, y voy a terminar a las 9:50 al día siguiente. El tiempo total, llevando a minutos, es 1440 minutos total. Al inicio, con mi barómetro, ahí sí, no tienes salvación, señores, tienes un barómetro. Si no tienes barómetro, ¿cómo mides? No hay forma de medir. ¿Cuánto me arrojó el manómetro? 554 milímetros de mercurio. La temperatura al inicio fue 18.5 grados centígrados. Era agradable la temperatura, ¿no? Un clima muy bonito. Y mi delta P1 o delta H1 es esta, el inicio. ¿Cuánto encendió el motor? Ahí mismo empezó a variar la columna de agua. Esta diferencia me midí 12.76 pulgadas. 12.76 pulgadas.
Sí, más o menos, 12 puntos en tu lugar. En 13 puntos y 4. Ah, entonces, como te digo, cuando tú estás en campo, ya van a cero primero. Eso es lo más ideal. Ahora, el colorante, yo te recomiendo ese colorante. Es más preciso el colorante, ¿ya? Y no va a variar en realidad, salvo que uses cualquier agua, ¿no? En cambio, el agua destilada es mucho más grande. Entonces sigue trabajando en monitoreo y les recomiendo, señores, cada 3 horas hacer tu ajuste de parámetros meteorológicos. Es muy bueno. ¿Y acá dónde empezamos, doctor? ¿Dónde empezamos? ¿Con la hora de inicio? Ya, se supone que esto ya está gastado. Tienes que usar otro nuevo. Así es. Simplemente, uno nuevo colocas acá, pues. Uno nuevo. Pero el tiempo... Acá, allá, el uso del timer, de acuerdo a F1, configuración, a setup. Y ahí te va a pedir ingreso de datos. Porque esto está para marcar el tiempo de inicio y está para colocar el caudal, ¿sí o no? De tal manera que el caudal sea constante, ¿sí o no? Obviamente. Para que si hay alguna fluctuación, te va a medir esa te va a fluctuación. medir. Así es. ¿Cómo O sea, se supone que esto, si quieres usarlo, también tiene que estar conectado. Ah, está, conectadito. Y ahorita está trabajando, ¿no? Está trabajando. Idéntico, también esto tiene que estar simultáneamente trabajando. Pero ¿cómo colocan el punto de inicio? Y el punto de inicio, acá estamos, Por decir, estamos a las 12 de la tarde. ya, este 1, Ya. tienes que colocarlo acá. Esta ranurita es la que te va a medir el punto inicial. Esto es, ahí tienes que colocar el 1, inicial. O sea, esta es la que va a determinar. Este es el punto de partida. Ay, No es el punto de no partida. es esta de acá. No, este es el punto de partida. Doctor, disculpe, no es esta, porque esta es la que Pero, empieza a pero, marcar. Es esta de acá. Esta de acá es porque esta te empieza a marcar todito. Claro, de hecho, Acá donde- está donde el empieza a este, marcar, me parece. entonces Pero, con pero, esta pero, es lo pero, que te va a marcar. Entonces, como acá está 2, esta de acá nomás se gira. Ajá, a la 1. Acá, y ponemos a las 2. A las 2, pónganle a las 2. Entonces se pone acá. Ya, ahora el Sería caudal. esto, y acá nomás sería esto. Ahora el caudal, de acuerdo a la fórmula, y Ahí con se eso pone y ponemos... recién empieza a marcar. No, pero el caudal falta. ¿No? Ah, ya falta el caudal. Pero el caudal, ¿cómo sería? Tú estás acá con perrito. No, este de acá es solamente del... No, también el caudal, No, está no, no, CFM, este de mire. acá. Acá está CFM. No, no, sí, pero ahorita lo que estamos ubicando primero es el tiempo. Es como acá a las 2 de la tarde. Ya, Entonces, claro. acá donde está la puntita, porque eso es lo que te va a... Pero tiene Pero es tiene que tiene tener que alta marcar acá el precisión en todo caudal. caso, mira. Claro. Por eso, tienes que Entonces- calcular el caudal con esa fórmula. De acuerdo a tu delta de H inicial, ¿sí o no? Ya, si suponemos que 2 en punto, Ya. tiene que tener la curva de 2, ¿cierto? Ahora, póngase está. que tu delta de H ha sido 5. Reemplazas allá y calcula tu CFM y ahí tienes que poner tu CFM. Y con eso tiene que ser constante y calculas el área y eso es el caudal total. Ahí está. Pero tú no lanzas esto así, ¿no? Por acá. Solamente así. No, o sea, para el caudal. Pongamos con el caudal 40. A las 2 de la tarde, caudal 40. Ya, 2 de la tarde. Este como gira 40. Pero ya está variando. Si No, vas a agarrar 2 de la tarde, No, este es 40 es con este. Y este 2 de la tarde va a la puntita roja donde va a empezar a correr. sí, pero la puntita roja está por debajo del 2. La puntita roja tiene que estar en 40, mira. Esto tienes que poner para acá. Ahí está, así es. Ahí está. Eso es. Y ahí va a marcar de manera constante. No, pero el 2 ya varía. No. El 2 ya ¿Este varía. qué? Si tú empezamos 2 de la tarde, perdón, ya El 2 de la el tarde caudal, acá, entonces este de acá es este de acá. Y ahora el caudal es con 40. ojo, 40, entiéndase que ya es el flujo de fábrica, ¿ya? Ponle 2 frenos y debe marcar eso. ¿Y por qué no marca ahorita? Es que todavía no lo hemos ajustado bien esto. Bueno, esto como ves no es tan preciso, tiene que ser manualmente. El otro ya sabe.
Pero lo que te da esta referencia es de que el caudal va a constante, es lo único que te da. Claro, no nos damos bolas. En realidad, ese caudal yo lo voy a calcular por mi tabla. Ahorita te voy a mostrar. Ya al final este disco no lo vas a tomar en cuenta, salvo para el ajuste de la calibración del equipo, salvo para eso. Pero al final, con los datos que te estoy mostrando en la diapositiva, vas a calcular el caudal exacto. ¿Ya? El timer, repito, solamente para programar las 24 horas. Hora de inicio y hora final, nada más. Con eso es lo que te va a servir el timer. Como cualquier equipo. Yo tengo un sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Yo lo programo su timer, cada 2 horas se debe activar. De 8 a 10 se activa por un plazo de 2 horas, después automáticamente se apaga. Igual, similar a esto. Ya, continuamos. Entonces, esto una vez que ya colocas, como ambos están enchufados, ambos van a trabajar simultáneamente. Acá lo cierra, por supuesto. Igual acá ya está programado las 24 horas. Y nos vamos a la tabla. En la tabla, señores, su atención por favor, Doctor, disculpe, yo voy a por la foto de la tabla. ¿Ya lo ves? Ya. Muchas gracias. Llama mi tarjetita. Sí, doctor, gracias. Una vez que tenemos, su atención por favor, ya las 24 horas terminó, necesitamos, mira, valores finales de las 24 horas después. ¿Cuáles son esas horas finales? Miren, la presión atmosférica ha variado relativamente después de 24, mire cuánto, 544.6 milímetros de mercurio, barómetro. Imagínense, ¿ya? Ha variado. X razones meteorológicas. La temperatura ambiente, caramba, empecé con 18.8 grados centígrados. Después de 24 horas, mira, ha bajado, o sea, hay mayor sensación de frío. Hay mayor cantidad de frío, ¿ves? De 18.5 grados ha descendido la temperatura a 14.7. Es una temperatura con cierto nivel de frío. Señores, el peso inicial, el peso final y el peso gravimétrico, con mucho cuidado tiene que hacer ya en laboratorio. Generalmente en las minas que hay laboratorio. Ya sellado, ya no está. Ya, exacto. Entonces, haces uso del servicio laboratorio de la misma mina y puedes tener tu peso final. De preferencia, las características iniciales del pesaje final que hiciste. Temperatura, humedad, que es importante por los ajustes. Una vez que tenemos todos estos datos, señores, nos vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Ahí está. Ahí está, señores. Ahí está, señores. Como se dice, lo estoy pasando a otra hoja resumen. En esa hoja resumen, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta? Temperatura ambiental inicial, por ejemplo, 20.2 grados centígrados. Presión atmosférica inicial, 750 milímetros de mercurio. Y mi delta P o delta H1, en el manómetro que estás acá viendo, 16.85 inch de agua o pulgada de agua. Acá aplicas aritmética simple, conversiones. ¿Cómo calculo yo la presión final después de las 24 horas? Factor de conversión, ¿cierto? ¿Qué haces para convertir esta presión inicial que fue de 750 puntos de mercurio y 16.85 pulgadas de agua a milímetro de mercurio? ¿Cuál es el factor de conversión? 25.4 constante y 13.61 es constante. Para ello tienen que saber simplemente esta conversión. Esta es la conversión. Nada más esa tablita. ¿Ya? Esa tablita de conversiones, ¿eh?
¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, convertir las pulgadas de agua a pulgadas de mercurio? Factor de conversión, 13.61. Si yo quiero, por ejemplo, convertir milímetros de agua a milímetros de mercurio, el mismo factor de conversión, lo divido entre 13.61, lo divido. Si quiero llevar milímetros de agua a pulgadas de agua, como es el caso allá, 25.4. Esta conversión es lo que está aplicando justamente en este punto. Ahí está. ¿Listo, señores? Fácil, ¿no es cierto? Me está siguiendo, ¿no es cierto? Ya estamos entonces calculando mi presión final. Desde la presión final de ajuste, ¿cuál va a ser? Conversión, milímetros de mercurio a pulgadas de agua. Aplico 25.4 por... ¿Cuál es el KP1? 16.85 inch entre factor de conversión 3.61. Y ese producto ya me sale en milímetros de mercurio. ¿Está claro, señores? Ya tengo entonces, al final, ya tengo presión inicial, que lo he llamado peso A. Como ya tengo eso, calculo el ratio de presión. ¿Y qué cosa es ratio de presión? Presión inicial entre presión actual le llaman. Y este simplemente es el 1 menos esta cociente. Esto yo lo tengo de acá, esto yo lo tengo de acá. ¿Está claro, señores? ¿Está claro? A ver, vamos calculando. Esta calculadora, por favor, tiene una calculadora para que me ayuden al toque. Presión final 25.4 por presión inicial o delta H inicial 13 o 17.25 entre factor de conversión constante 13.6. Y esto ya te sale un valor. A ver, ayúdame con tu calculadorita. ¿Tienes calculadora, por favor? 31.45. ¿Cuánto, amigo? 31.45. ¿Qué? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Muy bien. Muy bien. Milímetros de mercurio. Listo. ¿Puedo calcular mi ratio? Claro que sí. ¿Cuál es el cálculo ratio? El cálculo ratio es el P sub P, P sub 0 sobre P sub A. ¿Y cómo se calcula? Mediante esa fórmula. 1 menos el cociente del peso final menos el peso A. El peso final ya lo tengo acá. ¿Cuál es? 31.45 y el presión inicial, ahí está, de campo. ¿Cuánto? 752. 752 milímetros de mercurio. Con milímetros de mercurio se anulan. ¿Cuánto sale, amigo, por favor? 0.96. Las tablas trabajan con 4 decimales, o con 3 decimales, ya cole 0. 958. 958. Ah, 996. Claro, 958. 958. Este es mi ratio, señores. Este valor lo encuentras en la tabla. ¿Cierto? Lo encuentras en la tabla. ¿Cómo lo encuentras en la tabla? Ingresas el valor de la temperatura ambiental inicial. ¿Cuánto fue? 20 grados centígrados. Te vas antes de la tabla y buscas 20 grados y como es un decimal, 2 decimales, 2 décimas más,
haces un simple interpolación, un ajuste simple. Buscas acá la columna de 20 grados centígrados, ¿dónde está? No hay negativo. Sigue por acá buscando. Acá lo encontré. Ahí está. Entonces buscas la columna de las temperaturas versus el ratio. Ya tenemos dos, temperatura y ratio. Esta es la temperatura y esta es el ratio. ¿Cuánto es? 20 grados. O sea, está en toda esta columna. Y buscas el ratio, ¿qué es esto? ¿Cuál fue el ratio? 0.958. Buscas 0.958. Acá está, lo encontraste. ¿Sí? Y el cruce sería 1.125. ¿Ah? 52. 1 punto. Al revés lo he visto. Ya, ese es. ¿Me entiendes? Pero quiere más precisión. Haces una interpolación. ¿Cierto? Una interpolación tan importante que te va a ajustar a 20.2. ¿Cierto? Haciendo esa simple reglita de 3. Ah, sí, se aplica esa regla. Sí, se aplica. Es la interpolación, pues. ¿Me entiendes? Entonces, como ya tengo en tabla, dices, ¿no? Entonces, en tabla, ¿qué calculas? El caudal, ¿ya? Este es el caudal, ahí está. Te vas a las tablas. Ya calculaste el Q estándar, ¿cierto? Aplicando esa pequeña fórmula. ¿Ok? Entonces, como ya tienes en tabla tu ratio, el P sub 0, P sub A, que me salió este valor, versus la temperatura, que fue de 20.2 grados centígrados, ¿qué obtuviste en la tabla? Obtuviste en la tabla un Q sub A. ¿De cuánto? 20.0958, 1.152. 1.152. ¿Está claro, señores? Entonces, esto ya lo tenemos. Y luego, ¿qué cosa calculas? El Q sub estándar. El Q sub estándar. Y el Q sub estándar, aplicas esta fórmula. Muy simple. ¿Cuál es? El Q sub A, que lo hay en la tabla. Ahí está. La tabla. Tengo el P sub A. Ya lo tengo el P sub A inicial. 752. Entre el valor normal, que es 760 milímetros de mercurio. Es un valor normal. Por temperatura. Esto tienes que llevarlo a la misma unidad. Como está en grados Kelvin, tienes que llevarlo también a grados Kelvin. O sea, 270 más la temperatura que nosotros hemos hallado, 20.2. ¿Cierto? Entonces, haces toda esta conversión y ya tenemos cómo calcular el Q sub estándar. Reemplazamos Q sub A. Acá está, 1.152. Por P sub A, 752. P sub A estándar, 760 milímetros de mercurio. Temperatura, está en grados Kelvin, 298. Y convertimos el abajo también a Kelvin, simplemente suma 273 más la temperatura inicial, 20.2. Ese es tu caudal. A ver, ¿cuánto caballerazo? ¿Podrás? Como es calcula científica, el top que vas a hacer. Entonces, primeramente, ¿cuánto sale esta división? Así de simple el uso de estas tablas, señores. Con estas tablas haces ya tu concentración precisa. ¿Me lanzas el valor, por favor?
No importa. Pero vamos por partes. ¿Sabes cuánto es esta división? 0.989. Muy bien. ¿Cuánto sale esta división? Este cociente. Primeramente es 273 más 20.2, sería 293.2, ¿cierto? ¿Cuánto sale? Repito, 273 más 20.2 más 20.2, no te olvides, 20.2 0.16. Por favor, multipliquemos ahora estos tres valores. 1.152 por 0.989 y por 1.016. 1.016. A ver, lanza. 1,1585. 1,1585. Ya está este caudal estándar, señores. Ya con esto prácticamente ya tenemos todo. Y finalmente, caballeros, ¿qué hallo con este caudal estándar? El volumen estándar durante las 24 horas de monitoreo. ¿Y cómo es? Simplemente el curso estándar por el tiempo total de monitoreo. Ojo, las unidades acá son metros cúbicos, no te olvides. ¿Ah? Acá, metros cúbicos. No te olvides. Claro, por minuto. Metros cúbicos por minuto. Listo. Y acá, finalmente, ¿qué haces? El caudal estándar que ya tengo, que es 1.158 cúbicos por minuto, por el total de minutos durante las 24 horas que ya lo tengo. ¿Cuál es? 1.440 minutos. Minutos, por favor. Minutos. Volumen en metros cuadrados. Minuto con minuto se te va. Y el volumen estándar, ¿cuánto me salió? Ahí lo tienes. 1.159 por 1.440. 1668.24. Punto. Cúbicos. Es el total de aire que el equipo ha muestreado en 24 horas. ¿Está claro, señores? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Consultas. Una aritmética muy simple, señores. Y finalmente, ya estás en las condiciones de calcular la concentración del PM10. ¿Y cómo calcularás la concentración del PM10? Una simple división. Símbolo de concentración. 2 corchetes. Será igual al peso final del filtro con todo el material que tú has dicho que está en gramos, pero yo creo microgramos. ¿Cuánto fue el peso final? ¿Recuerdan? De la tabla inicial. Acá debe estar el peso. No, 0.2652 el peso gravimétrico. 2652. 0.2652 gramos. Pero 100 gramos lo quiero llevar a microgramos por 10 a la 6. ¿Cierto? ¿Está bien o no? ¿Más menos 6 o más 6? Microgramos. Un gramo tiene 10 a la menos 6. Microgramos. Negativo 6. Entre volumen estándar. ¿Cuál fue el volumen estándar? 1668.24.
¿Qué cosas? Metros. Acá estamos hablando entonces de microgramos. Y acá están los metros. Esta simplemente te va a resultar el peso. ¿Ya? Vamos hablando entonces. ¿Cuánto sale, por favor, todo esto? Ya te sale exactamente la concentración entonces, ¿ya? Calcular la concentración, por ejemplo, en este ejemplo me salió, por decir, 217.958 microgramos por metro cúbico. ¿Cómo estaría ese escenario? Altamente contaminado, moderadamente contaminado. ¿Qué diría? Si el valor que me sale al final sería eso. Totalmente peligroso, porque estamos por encima de los 150 y el estándar es 150. Casi al doble. Si está casi al doble en este ejemplo, simplemente estaríamos muy mal en lo que es control del ambiente. Lo importante, señores, es el uso de esta tabla. Sí, o sea, el error lo indiqué yo, es un micro, es 10 a la 6 gramos. Ya me confundí, es 10 a las 6. Es. Hay que quitarle. 10 a las 6. Entonces, te va a salir exactamente ese valor. ¿Ya? Entonces, esto es lo que usted tiene que manejar al dedillo, señores. Este equipo es con esto. Sin esto no vas a poder. No vas a poder. Sin esto es imposible. Antes, desgraciadamente, los valores que se obtenían eran muy gruesos, porque no sabían usar tablas. Cada equipo que venía, a veces el proveedor le interesa un comino entregarte la tabla de calibración y la tabla de cálculos del equipo. Y como no sabía la persona, entonces, esto para que te sirve simplemente para calcular el QSUFA y el QSU estándar y el volumen estándar. Si ya tienes esos elementos, ya calculas tu presión, perdón, tu concentración del PM10. Ahora, tú quieres saber más aspectos sobre las estadísticas cualitativas de las partículas, puedes aplicar el espectrofotómetro de presión atómica o lo que el amigo decía, el espectrofotómetro, ¿cierto? ¿Para qué es eso? Ya para determinar con mayor precisión qué tipo de partículas. Pero para caso de minería, basta que tú calcules el PM10, para eso es lo que está el reglamento. Ya, ahí tienes otra fórmula, ahí tienes otro ejemplo, y tengo más precisión, ¿cierto? Ahí están todos los valores que hemos hecho, los cálculos, siempre con 10 a la 6, ¿ya? 10 a la 6, ¿ya? No es 10 a la 6. Ahí está otro ejemplo. En una mina, por ejemplo, yo obtuve esa valor de concentración, 171.39, estaba por encima de los 150, problemas tiene esa empresa minera. Esta como expresión, otro ejemplo, con todos los valores, con todos los cálculos que se han hecho. ¿Ok, caballeros? Entonces, toda tabla tiene en inglés justamente todo el procedimiento. Toda tabla, por ejemplo. Yo lo recomiendo siempre que un profesional, hoy por hoy, si no domina un idioma extranjero, se va quedando, ojo, simplemente se va desfasando. Entonces yo siempre recomiendo a todos mis alumnos, compañeros de trabajo, inglés, desgraciadamente es idioma universal. Toda esta cosa viene en inglés. Entonces aquellas personas que no saben inglés tienen que hacer la traducción. Luego la traducción recién interpretada. Si no sabes inglés, tienes que simplemente traducción. Felizmente su servidor conoce no mucho inglés, a pesar que estoy en inglés, pero hay que estar practicando. Ya más o menos uno ya sabe. Because you is like a table for determination of flow.
of high volume and PA10 en inglés. Sampler using Micro Quartz Fiber Filter Media. Lo que te estoy diciendo simplemente es ver las tablas para determinar el flujo de Highball PM10 durante el monitoreo, sampler, monitoreo, usando filtros de cuarzo. Simplemente es lo que te dice. Determine and record the atmospheric properties, propiedades atmosféricas, determinar todo durante el trabajo, determinar las propiedades atmosféricas o características atmosféricas. Y para ello necesitas dos: ambient temperature en grados centígrados o grados Fahrenheit o grados Kelvin, y luego necesitas el ambient barometric pressure, o sea, la presión atmosférica. O sea, aquello que tenemos ya, dando nociones del inglés, eso es fácil de ver. No hay ningún problema. Alguien me decía, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Hacer un doctorado en Brasil, portugués. Si no era portugués, pues ¿a qué vas a ir? Vete a hacer un viaje para hacer nomás, que la estudiar. Sí. Una pregunta. ¿Puedo plantear este caso? Imaginemos que voy a hacer una muestra, voy a hacer un monitoreo de